Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días nuevamente, después de por lo menos 10 días que no nos hemos visto, ¿cierto? Desde la clase número 11 que tuvimos el día miércoles de la semana anterior. Y bueno, el objetivo de esta semana es retomar en la clase de hoy, hoy día la última clase del contenido o del tema específicamente dinámica, de lo que está considerado para recuerden, este viernes hay una tarea que ya está publicada desde el día viernes anterior en la noche, y el control que ve los temas específicamente de aplicación de modelo dinámico, y nos queda pendiente hoy en la clase revisar la última parte que tiene que ver con la dinámica, pero aplicada a la cinemática o a lo que vimos anteriormente de movimiento circular. O sea, es decir, cómo aplicamos el modelo que ya lo revisamos en varios ejemplos en las últimas 2 o 3 clases, pero para el caso de dinámica circular, del cual ya vimos una parte previo a la prueba número 1, todo el tema de la dinámica, de la cinemática, ¿cierto? Los conceptos de la aceleración radial, aceleración centrípeta, pero ahora lo vamos a aplicar específicamente a la parte de dinámica. A ver, bueno, un poco antes, novedades del curso. Como les comentaba, según la programación, esta semana es la tarea número 3 para el día viernes. Como siempre, está por el mismo formato a las 9 de la mañana, el horario límite. Son 3 problemas ahí que abarcan básicamente lo de la parte dinámica. Y el mismo día viernes es el control número 3, donde se evalúa hasta los contenidos de la tarea o simplemente lo que vamos a estar viendo hasta la clase de hoy. Porque ya el miércoles con ustedes vamos a partir con el capítulo de trabajo y energía cinética, pero ese capítulo ya se evalúa en la tarea número 4, control 4, y después en el certamen número 2, que está programado a mitad creo que el 19 de noviembre, por ahí en la fecha ¿cierto? Por el certamen número 2, que llega hasta esa parte y un poco la parte de cantidad de movimiento. Bueno, respecto a las evaluaciones anteriores, ya tengo que hacer listo el certamen 1, probablemente durante el día van a tener visible la nota. El paralelo de ustedes ya lo tengo completo revisado, probablemente en el aula todavía a usted le aparece que está lista para publicar, pero la idea es publicar al mismo momento la eh, de, la de este paralelo, la del otro paralelo que estoy terminando de revisar. Espero tenerlo durante el día, y ahí le voy a enviar un correo también, porque en el libro de calificaciones les va a aparecer solamente la nota en escala de 0 a 100 del certamen, y el detalle por pregunta yo les voy a enviar un correo al que les mando siempre la información ahí con su root, y va a aparecer el puntaje por pregunta. Y también voy a publicar durante el día en la página un documento que es más que una pauta, es una solución del certamen número 1 que hemos estado trabajando o hemos ocupado a los profesores como referencia para la revisión. Entonces ahí ustedes pueden comparar, y también en la parte de la calificación, en el aula, acá a los que tienen errores, ¿cierto?, en algunos problemas, o les he indicado ahí en detalle, por ejemplo, pregunta número 1 tiene tal problema al definir tal cantidad. Entonces ustedes tienen ahí algunos comentarios de mi parte donde pueden comparar, y me van a poder después, la idea es que me envíen después un correo con cualquier duda, cualquier solicitud de recorrección. El tema de los certámenes, a diferencia de los controles y tareas, lo revisa cada profesor, y cada profesor se encarga de ver específicamente las revisiones, las recorrecciones. Obviamente todos los profesores manejan sus notas, pero también la manejamos desde la coordinación. En el caso específico yo manejo esa información. Ustedes, como están junto conmigo, no, yo hago las dos labores, obviamente, pero el procedimiento es más directo que en los controles, donde está todo centralizado a través de la coordinación del curso para la revisión, para el tema de solicitudes, así que no deberíamos tener problema, cualquier duda que ustedes específicamente tengan. Esa es la información que manejamos nosotros todavía, ¿cierto? O la información actualizada en el modelo de trabajo del curso. Más información respecto a situaciones, por ejemplo, como el correo que se envió sobre las evaluaciones del mes de diciembre, todo eso, no lo hemos tenido nosotros todavía como coordinación, alguna reunión, ni se nos ha informado de parte de la DGS, todo el tema, pero hasta el momento la única información que manejamos nosotros es que hay una instancia posible, parece, para quien no pueda rendir la forma presencial las pruebas en el mes de diciembre. Más que nada se refiere a certámenes. Los controles, por ejemplo, el control número 5, de todos modos va a ser online, es uno que está programado a comienzos del mes de diciembre, como el primer fin de semana, creo.
ese control de todas formas no se va a tomar en forma online como han sido los demás, pero lo que los certámenes, lo que nos han informado que deberíamos tomarlo presencial y bueno, hay que ver toda la logística, toda la parte operacional, pero a medida que tengamos más información también la vamos a ir, desde la interna del ramo les vamos a ir comunicando para que estén tranquilos, ¿cierto? No se compliquen todavía con el tema de esa evaluación. O sea, no dependen, recuerde, directamente de nosotros, sino que tenemos que estar coordinados con lo que viene de más arriba en la parte docente. Ok, pues entonces vamos a retomar un poquito, tomar lo que vimos ¿cierto? Ahí está, sí, está grabando, un poco lo que vimos en la dinámica, ¿cierto? Pero aplicado al tema de movimiento o específicamente a la dinámica de el movimiento circular, ¿cierto? Esta presentación también va a estar está disponible ya en la página, entonces, ya, déjenme bajar un poco la luz acá. Entonces espero que estén viendo esta presentación que se refiere básicamente a la parte ahora, lo que decía, la dinámica del movimiento circular, pero también nos va a servir como un repaso del modelo que hemos visto, ¿cierto? Para la dinámica que le aplicamos a problemas de dinámica, pero más que nada con movimiento o con aceleración en una dimensión, o aceleración no por el cambio de dirección, sino que más que nada el cambio ¿cierto? De magnitud en la velocidad. Los problemas que hemos visto de bloques, de poleas, ¿cierto? También se complementa con esto. Entonces, bueno, recuerden toda la parte de las ecuaciones, esto ya lo vimos en las clases anteriores, está el material, ¿cierto? En la unidad correspondiente, lo que es el concepto de las aceleraciones que estaban presentes. Tenemos la ventaja que este tema ya fue evaluado en el certamen 1, por lo tanto ya deberían manejar en general bien la idea, los conceptos. Básicamente, recuerden, vimos el movimiento circular uniforme, donde teníamos ahí una velocidad y una aceleración que eran siempre perpendiculares, cambiando de dirección a medida que va girando, pero siempre con la relación de la aceleración solamente en dirección radial, apuntando hacia el centro de la trayectoria curva, o en este caso específico una circunferencia, y la velocidad perpendicular tangente a la trayectoria, que mantenía siempre la misma magnitud, pero cambiaba de dirección. Podíamos relacionar la velocidad angular, en este caso, que era constante, con el radio, para obtener la velocidad, y para la aceleración radial, que era la única que estaba presente acá, o centrípeta, teníamos ¿cierto? La velocidad al cuadrado partido por R y el omega cuadrado por R. La pregunta, ¿están viendo, cierto, la presentación, el PowerPoint que estoy ahí compartiendo? Entonces, específicamente ahora lo que nos interesa es esto que lo vimos bien conceptual, como la aceleración, la dirección radial, cómo lo llevamos a modelos donde ya tenemos casos o situaciones reales donde hay una partícula, hay un cuerpo que se está moviendo, pero que está experimentando fuerzas también, que obviamente está el capítulo de fuerzas que estamos viendo para aplicar las leyes de Newton. Entonces, como el mismo modelo que hemos visto varias veces en problemas con los pasos desde el diagrama de interacción en adelante, lo aplicamos en un caso como este. Entonces, específicamente vamos a mirar un primer ejemplo que nosotros le llamamos, o tradicionalmente se le llama como un péndulo cónico, y consiste en una especie, acá tengo en mi casa, ojalá que se pueda ver bien con la cámara del computador, una especie de aparato que simula esto. Obviamente no es el experimento exacto por las cantidades de las masas, espero que puedan ver algo acá, pero básicamente lo que yo tengo acá es un tubito, como el que está dibujado ahí en la lámina, y tiene, ¿cierto? Una cuerda que pasa por el interior, este tubo es metálico, pero por dentro pasa una cuerda, cuelga una masa verticalmente por la parte de abajo, pero por el lado la cuerda está unida a otra masa, ahí se llama masa M mayúscula y minúscula para la modelación que vamos a hacer, y el objetivo de esto es que este sistema, ahora voy a tratar de compartir mi imagen más que nada para que vean, esto está girando en una situación con rapidez angular constante, da lo mismo acá se está indicado para este lado, pero básicamente podría ser también para el otro lado, y está describiendo una trayectoria circular. Esta masa es la que interesa para el análisis del movimiento circular, pero esto es posible porque está unido por una cuerda a una masa que está colgando, y la idea, ¿cierto?, es que se llega a un estado, un momento donde el sistema puede estar ya girando
con una rapidez angular constante y la masa de abajo tiende a estar sin movimiento. Básicamente sin movimiento se refiere a que no suba ni baje. Entonces espero, a ver si pueden ver, si me pueden estar viendo ahora lo que voy a tratar de mostrarle acá. Lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Espero que vean, me pongo la pantalla, pero este sistema, ¿cierto? Este tubo, por el color, para cortar con el fondo de naranja que tengo acá, este cuerpo lo que está describiendo, ¿cierto? Es esta trayectoria, lo que llamamos una trayectoria circular. Déjenme ver si me queda un poquito más espacio acá. ¿Cierto? Esta trayectoria circular de este cuerpo, con una rapidez angular que podríamos medir nosotros cuánto demora en cada vuelta, con eso obtendríamos el periodo de este movimiento, y lo que tengo abajo, ¿cierto? Acá voy a parar un poco el movimiento, es una masa que está también unida a una argolla, pero que tiene un comportamiento que el sistema permite que esto gire, pero la masa de abajo se mantenga en equilibrio, como podríamos decir, está haciendo como un contrapeso acá, o está evitando que esta cuerda, por ejemplo, si yo no tuviera la masa acá abajo, se vaya alargando y este cuerpo no pueda mantener ese movimiento. Hay una relación que uno tiene que tener entre las masas ahí para que esto pueda ocurrir. Y lo que interesa, o el cuerpo que más nos interesa en la interacción, es este que está girando, que está haciendo esta trayectoria que decíamos es circular. Desde el punto de vista del movimiento, la trayectoria circular la estamos mirando desde arriba. O sea, lo que describe este elemento, esta curva, es lo que se le llama un péndulo cónico, porque la cuerda es la que describe esa trayectoria como una especie del manto en cono, pero la masa m, ahora voy a compartir, ¿cierto? No, el tema de la presentación, la masa m, ¿cierto? Es la que describe una trayectoria, en este caso una circunferencia mirada de arriba, y en este monito SD vendría a ser el radio de la circunferencia. Ahora, es importante eso porque no es que esté describiendo una trayectoria donde el largo de la cuerda, el pedacito de cuerda, sea el radio, porque esto no está girando en una trayectoria con un círculo inclinado, sino que es básicamente mirado de arriba una circunferencia que tiene este diámetro que va a depender claramente de acá del ángulo que se forme entre la cuerda y la dirección horizontal. Entonces, vamos a ver varios pasos de este modelo, como se pide ahí, como tener un modelo para poder llegar a alguna relación y ver cuál sería el ángulo que este cuerpo va a tender a formar con la horizontal al hacer este modelo dinámico. En este caso, ¿cierto? Vamos a trabajar con M y M, después al final, en la última imagen que les voy a mostrar, y vamos a asumir más o menos cómo o qué valores tendrían si tuviéramos una relación, por ejemplo, entre una masa de 2 o 3 veces la otra, en este caso. Pero la idea es construir, ¿cierto? la dinámica o aplicar el modelo para este movimiento, ¿cierto? Que estamos viendo acá. Pues acá lo voy a compartir, ¿cierto? En algunas imágenes que también después les voy a enviar, donde nos va a servir para retomar un poquito lo que vimos en la clase anterior de todos los pasos de estos modelos del tema de la dinámica, ¿cierto? O de aplicar el modelo al movimiento circular. Entonces, en este caso, ¿cierto? Déjenme mover un poquito la imagen. Imagino que están viendo una imagen escrita en una pizarra y que se me chica un poco. Entonces, bueno, si volvemos o recordamos los pasos que vimos de este modelo dinámico, que partimos viendo la clase número 9, 10 en adelante, ahora esta sería la clase número 12. Bueno, lo primero, recuerden, era el concepto del diagrama de interacciones, que era el monito con los óvalos, donde indicábamos nosotros qué interacción había entre los cuerpos de interés que nos interesaban en el movimiento, que nos, en este caso, interactuaban con la Tierra, la interacción de tipo gravitacional, línea punteada, las dos masas, ¿cierto? Llamamos M mayúscula, la que está vertical, y M minúscula, en este caso son unas argollas que yo tengo en ese aparatito con una cuerda, la M minúscula. Ambas interactúan con la cuerda por diferentes extremos, por lo tanto, al ser la misma cuerda, eso nos permite ya deducir que vamos a tener la misma tensión en toda la cuerda, asumiendo una masa de la cuerda despreciable. Y la cuerda también va a estar interactuando en contacto en algún momento con el borde del tubo, pero esa parte ya no nos interesa porque los dos elementos de interés acá son el M que está colgando y el M minúscula que está girando. Entonces, básicamente los dos cuerpos van a tener cada uno solamente dos interacciones, lo que nos va a generar que van a tener ambos dos fuerzas que van a estar actuando en la dinámica de este modelo. La masa M, ¿cierto? Que era la que está, aquí está, no se confunden, esto está hacia abajo puesto, y acá quedó un poquito junto. El M mayúscula
subrayado acá, ¿cierto? Sería el peso con la tierra y la tensión de la cuerda, y el M que está girando también tendría la misma lógica, el peso con la tierra, la interacción y con la cuerda, o sea, los dos serían bien parecidos los inventarios, con nombres distintos, obviamente, MG mayúscula y minúscula para las fuerzas, pero a la T le coloco el mismo nombre porque es la misma magnitud de tensión. Recuerden, cuando tenemos más de una cuerda actuando, ahí identificarla, ¿cierto?, con cuidado con los nombres para que no se confundan cuando planteen los modelos. Y en el diagrama de cuerpo libre, acá lo interesante es que uno de los cuerpos, el que está colgando, la masa M, va a tener, ¿cierto?, solamente fuerza en una dirección, que es la vertical. En este caso sería la tensión hacia arriba y el peso en la dirección vertical. Y en este caso esto nos va a permitir después, al momento de hacer la predicción para este cuerpo de aceleración, que en este caso sería nula, definir al tiro cuál es la magnitud de la masa, o sea, de la tensión de la cuerda. Pero el otro cuerpo, el que está girando, el que describe esta trayectoria de movimiento circular uniforme, estamos mirando, recuerden, un caso cuando ya tenemos una rapidez angular constante, por lo tanto es un movimiento que va a ser periódico y que va a tener solamente una aceleración de tipo radial, y en este caso va a quedar un diagrama de cuerpo libre donde la tensión va a tener la dirección que forma la cuerda con la horizontal, que ahí ustedes podían ver que era un ángulo relativamente 20, 30 grados, ¿cierto? Lo podría estimar, lo que estaba mostrando, y el peso en la dirección vertical. Pero este elemento ya de inmediato nos damos cuenta que no puede estar en equilibrio con estas dos fuerzas, porque de inmediato la suma nos va a dar distinto de cero. Y el que no esté en equilibrio es necesario para que pueda tener esa trayectoria o ese movimiento de tipo circular que yo estaba mostrando, o que estábamos explicando acá, ¿cierto?, en este péndulo que llamamos el péndulo cónico. Nos acabamos ya en el paso número 3 del modelo, y recuerden que lo último que vimos en la clase anterior era que ya no todos los sistemas estaban en equilibrio, sino que teníamos que llegar al paso de la modelación para hacer una predicción de la aceleración. Y este mismo diagrama de cuerpo libre, que acá estaba puesto directamente con la fuerza, lo vamos a separar en dos componentes, la tensión, porque para este cuerpo una de las direcciones nos va a interesar porque va a ser en la cual vamos a tener nosotros aceleración, y en la otra, para esta masa que es la que está girando, vamos a mantener una posición de equilibrio en la dirección vertical también. Entonces, este diagrama de cuerpo libre, el segundo que yo mostraba, ya descompuesto, como le llamamos a ese diagrama listo para el consumo, como en términos más simples, quedaría en función de este ángulo θ, la componente seno para arriba y la componente coseno para abajo, si el θ es el que estamos midiendo con la horizontal. Y acá viene el tema de esto que hacemos de la predicción, ¿cierto? Para el cuerpo que está en la dirección vertical, no lo voy a andar porque se me pierde mucho ahí. El mismo diagrama que estábamos para el cuerpo en la dirección vertical, el que estaba colgando por debajo del tubo, este cuerpo está en equilibrio porque dijimos que el momento que interesa es cuando ya esta masa se mantiene colgando a una altura fija. Podría tener un pequeño movimiento como de oscilación, pero prácticamente no va a influir en que suba o baje, y la aceleración nos va a dar cero. Por lo tanto, en el siguiente paso nos vamos a dar cuenta que eso nos determina al tiro cuánto es la tensión. Y para el que está girando, la duda típica que aparecía, dijimos, era ¿para dónde va la aceleración? Bueno, el movimiento circular que está describiendo el cuerpo, mirado desde arriba o desde abajo, si estuviéramos viéndolo, este movimiento es una circunferencia, y el radio no era el largo de la cuerda, sino que es la distancia que hay desde la masa hasta el tubo vertical, que sería el eje que podemos definir de giro respecto al cual está haciendo el movimiento circular. Entonces, de estas dos posibles aceleraciones, acá la duda surge de inmediato, y tenemos que quedarnos con la aceleración que va en la dirección radial. En este caso, la dirección radial es la que estoy indicando acá con la lámina, con el color azul, que es la dirección, ¿cierto?, que va en la dirección perpendicular a la velocidad y en la dirección que va apuntando hacia el centro de esta circunferencia que describe, que sería este eje o este tubo respecto al cual vemos que la masita está girando, tiene una distancia d o un radio que va, ¿cierto?, a estar dado, va a depender ahí por ejemplo, en el enunciado del problema se da con una distancia d. Entonces, no puede ser la roja, porque esta roja sería si el cuerpo tuviera una trayectoria circular y el radio fuera la cuerda, pero el radio no es, en este caso, la cuerda. Entonces, este es el cuarto paso, recuerden, de la modelación, cuando planteamos
o hacíamos esta predicción que nos quedamos con el valor azul o la dirección azul, ¿cierto? Para este, y para este sería igual a 0. Y después, o miraba acá, ¿cierto? En una lámina un poquito más representativa, y esta es la dirección específica que estamos nosotros teniendo de aceleración, el tubito que está girando, el D o la distancia, ¿cierto? Sería esto, el radio, respecto a esa línea imaginaria ahí por donde pasa la cuerda, que no se ve acá, esta línea punteada, que pasa por dentro del tubo hueco. El círculo sería esto que se ve más o menos como un óvalo acá, y la aceleración, dijimos, era la que tenía en esta dirección. Y la otra masa, la que colgaba, no tenía aceleración. Y este R sería la distancia a la cual la masita se estaría moviendo, girando respecto al tubo o al eje de giro. Entonces, después de este paso, recuerden, viene ya una vez que tenemos esta predicción, el planteo de lo que llamamos las ecuaciones de movimiento, que en este caso correspondía a aplicar las leyes de Newton, específicamente ya la segunda ley de Newton, que corresponde a que la sumatoria de fuerzas que tengo sobre el cuerpo nos tiene que dar igual a la masa por la aceleración. Y para cada cuerpo aplicamos la ley de Newton, y también en los casos donde hay equilibrio, porque ahí nos aparecen ecuaciones que nos permiten relacionar las fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos. En este caso, la fuerza que tienen en común los dos es la tensión de la cuerda, que es el elemento que permite que el sistema funcione y que hace la interacción entre los dos elementos. Entonces, verticalmente, para la masa M que está colgando, es la única ecuación que nos sirve y la única que podemos plantear. Lo que dijimos hace un rato, que la tensión va para arriba, el peso para abajo, y nos queda la tensión menos el peso igual a 0, por lo tanto, de inmediato sabemos que la tensión de la cuerda es equivalente en magnitud al peso de lo que está colgando abajo del tubo. Y para el cuerpo, en la dirección, el cuerpo de masa M minúscula, que es el que está girando, ahí tenemos dos direcciones. Recuerden que el peso era en la dirección vertical, pero la tensión iba en la dirección de la cuerda, y había que descomponerla para poder plantear bien las ecuaciones en una componente vertical. Dijimos que θ era el ángulo que se formaba entre la cuerda y la dirección horizontal, o podemos decir entre la cuerda y el radio, como lo hemos mencionado acá. Por lo tanto, la componente vertical, la tensión por el seno, menos el peso, me tiene que dar igual a 0, porque esta masa verticalmente también está en equilibrio, no está subiendo ni está bajando, sino que, como yo les mostraba al principio en el ejemplo, la idea es que el problema que estamos mirando es cuando esto está girando con una rapidez angular constante, pero se mantiene siempre en la misma dirección vertical. Entonces, verticalmente hay equilibrio, pero en la dirección que estábamos viendo recién, la predicción de la aceleración, acá yo lo estoy mostrando cuando está pasando, por ejemplo, por el extremo o por el lado mirado de lado, ¿cierto? En el extremo derecho acá de la figura, pero la dirección radial, en todo momento, podemos decir que va cambiando. Por ejemplo, cuando esto tuviéramos una foto inversa, que esto estuviera girando cuando pase por el lado opuesto, obviamente la dirección radial ahora va a ir hacia la dirección, hacia el lado derecho, en este caso va a ser izquierda. Si lo vemos pasar como por el fondo, la vemos como saliendo la pantalla, pero siempre la dirección radial es la que va a ser apuntando hacia el eje de giro. Entonces, para un punto cualquiera, como el que estoy mostrando en la figura anterior, la otra componente de la tensión es la componente que tiene que ver con la aceleración. Por ejemplo, en este caso, la componente t por el coseno del ángulo, donde dijimos que θ, dijimos, era ese ángulo que se formaba entre la cuerda y el radio, tiene que ser igual a m por a, y como en este caso tenemos solamente un movimiento con rapidez angular constante, estamos mirando, ¿cierto?, un movimiento que ya es periódico, cuando el cuerpo ya está estable, una vez que uno lo empieza a mover para que empiece a girar, tenemos esta expresión que nos puede quedar en función de la aceleración, que es el omega cuadrado por el radio. Y, por ejemplo, si tuviéramos el largo de la cuerda, lo quisiéramos, en este caso, ¿cierto?, definiéramos L como el largo del pedacito de cuerda que sale desde el tubo hasta la masa, el pedazo de cuerda que está permitiendo que esto gire. También podríamos expresar el R, por ejemplo, en función del L por el coseno del ángulo. Pero lo que importa acá, ¿cierto?, es que ya tenemos las ecuaciones para deducir algunas cantidades. Ya hasta acá estaría el modelo listo, y nos faltaría el tema de tener el cálculo o poder encontrar, por ejemplo, las expresiones si tuviéramos datos para poder calcular. Por ejemplo, en este caso, eh, vamos a suponer algunos valores de las masas, ¿cierto? Acá yo tengo este aparatito armado con unas argollas, pero para que se viera, ¿cierto?, las masas no son exactamente lo que estamos suponiendo acá, pero supongamos que
Si tenemos estas tres ecuaciones, las que te estaba mostrando ahí, dijimos que la tensión era igual al peso que estaba colgando. La otra componente era m por omega cuadrado. Fíjense que acá, al colocar tensión por el coseno, también se me repite este coseno en la expresión si yo dejo el radio como L coseno, por ejemplo, y me podría quedar una ecuación bastante simple en función simplemente de, más que del radio, el largo de cuerda que está desde la parte de arriba que sale del tubo hasta que llega al lado, ¿cierto? O al punto donde está, a la masa que está amarrada. Estamos suponiendo obviamente que es despreciable el tamaño de la masita chica, mucho más pequeña que ese L, y el omega es la rapidez angular constante y el m sería la masa. Y por ejemplo, esta sería la solución del sistema de ecuaciones y uno podría comprobar cuánto sería la tensión de la cuerda, ¿cierto? Y cómo planteamos toda esta modelación, en este caso de la dinámica en este movimiento circular. Y por ejemplo, supongamos acá alguna vez, esto está empezado en algún video que alguna vez mostramos ahora, parecido a lo que estábamos haciendo, supongamos que los valores que tuviéramos de lo que yo estaba mostrando, aproximadamente la masa que estaba colgando es más grande que la masa, o el M, ¿cierto? Acá lo hacíamos con una argolla en este experimento habitualmente, este mismo péndulo que yo estaba mostrando, que están amarradas las cuerdas, y supongamos que tuviéramos la relación que la masa que está colgando es 3 veces la masa que está girando. O sea, por ejemplo, la masa que está colgando, 180 gramos, y la otra masa fuera 60 gramos, ¿cierto? La que gira, y tuviéramos, ¿cierto? Un periodo de 0,7 segundos, más o menos eso quiere decir que el tiempo que demora en una vuelta, supongamos que hubiéramos tenido esa medición, 0,7 segundos, la relación de las masas, que una es 3 veces la otra. Fíjense que acá nos va a importar más que nada ese cociente de las masas para llegar a encontrar, por ejemplo, el ángulo. Bueno, el movimiento circular para el movimiento periódico, la rapidez angular se calcula como 2pi dividido por el periodo. Recuerden ahí siempre trabajar esto bien en radianes partido por segundo. Aproximadamente 2pi partido por 0,7, ¿cierto? Es aproximadamente 6,28 partido por 0,7. Podríamos aproximarlo, como esto es un caso teórico, a 10 radianes por segundo, aproximadamente esta velocidad angular. Y con las ecuaciones que yo les mostraba en la foto anterior, se puede deducir la relación entre las masas. Por ejemplo, acá se conoce que la masa que está girando, la chiquitita, es 1/3 de la masa que está colgando. Al plantear estas dos ecuaciones que venían de aquí, de la sumatoria de fuerzas para ambos cuerpos, la tensión era igual a mg para el que estaba colgando y mg partido por seno para el que estaba girando. Se podría deducir, por ejemplo, que el seno del ángulo aproximadamente daría como 1/3, y esto me da un valor aproximado de 20 grados, el ángulo que formaría este péndulo al momento de girar. Recuerden que ese ángulo se refería a cuando la masita estaba girando acá. A lo mejor la luz no me ayuda mucho ahí, pero si donde yo tengo la mano, ¿cierto? Y tengo el tubo puesto, es el ángulo que se forma acá entre la cuerda y entre la dirección horizontal. Recuerden que el L en este caso sería la longitud que tengo yo entre las dos manos acá de la cuerda que está girando, y dijimos que el periodo, por ejemplo, si acá lo vemos, es aproximadamente lo que estábamos mostrando. O sea, está demorando, no tengo un cronómetro acá, pero más o menos de un segundo en cada vuelta, y ahí podríamos estar haciendo, como les decía, este modelo de la teoría, en teoría, de lo que está pasando ahí con este pequeño experimento. Y la masa que estaba colgando, dijimos, recuerden, era una que aquí la tengo con algo amarillo más grande, es la que está permitiendo que esto funcione con contrapeso. Entonces, este primer ejemplo, ¿cierto?, que está en esta imagen, en esta presentación, nos muestra cómo funciona un poco esto de la modelación de la dinámica al aplicarla a la cinemática ahora de un movimiento circular. Y este es un primer ejemplo donde hay dos elementos interactuando, que son las dos masas, la cuerda y obviamente la tierra, que está siempre presente en todas las interacciones y que nos va a provocar la fuerza peso. Pues entonces estas imágenes las voy a compartir después, como siempre, en un correo para que la puedan mirar con detalle, pero la idea acá, ¿cierto?, era cómo llevamos esto a la dinámica del movimiento circular. ¿Algunas dudas, consultas específicas? Porque vamos a aprovechar de ver, tenemos 2 o 3 ejemplos más, donde también vamos a aplicar esto de la dinámica a la cinemática del movimiento circular. Entonces, vamos a partir mirando un ejemplo que estaba al final de la presentación que vimos en la clase anterior.
de un punto. Entonces, déjenme abrir entonces vamos a retomar ahora otro ejemplo independiente de este que estábamos viendo, que tiene que ver con este modelo dinámico, pero vamos a verlo ya aplicado. Un minutito para sacar la imagen de acá. Ok, entonces, recuerden, bueno, que las clases anteriores vimos, aplicamos modelos, ¿cierto? Problemas como este de la polea, dos cuerpos unidos por una cuerda, una polea que permitía que cambiara la dirección, y teníamos el sistema del carrito. Alcanzamos a ver también el día miércoles anterior un ejemplo donde se empujaba con una mano dos cuerpos y había un movimiento que el sistema aceleraba hacia la derecha, donde había que hacer los mismos pasos de la modelación desde el diagrama de interacción en adelante. Y estaba pendiente este ejemplo que ahora correspondía al caso de un automóvil, ¿cierto? Donde me están indicando ahora que hay un movimiento, que el auto que está pasando por una loma, que tiene un perfil circular de 50 metros de radio, o sea, estamos como historia pasando por la parte de arriba de un cerro, y me pregunta, o me dan la información que cuando pasa por el punto más alto, el punto llamado P, ahí en la loma, la normal ejercida por el suelo sobre él tiene una magnitud igual a 4/5 del peso. O sea, algo va a pasar ahí porque no tiene la misma magnitud del peso, por lo tanto ya no es un punto donde el sistema esté en equilibrio, porque las dos fuerzas, si vemos la interacción ahí en el modelo, el auto interactúa solamente con el piso y con la tierra, pero la fuerza ejercida por el piso tiene una magnitud menor al peso, y la idea es, bueno, cómo podemos en función de estos datos determinar cuál es la rapidez que tiene el auto, ¿cierto?, al pasar por ese punto P. Entonces, este también es un modelo simple donde vamos a aplicar el concepto de la dinámica, en este caso, de los 6 pasos a la dinámica del movimiento circular. Entonces, recuerden los datos, 50 metros. Bueno, en la imagen, en la solución también tengo compartida están repetidos los datos, y me decían que el peso era 4/5, la fuerza normal 4/5 del peso. Entonces, ahora confío que estén viendo el archivo con la solución. Entonces, si miramos acá, por ejemplo, este está resuelto acá en un PDF que también se lo voy a compartir. Lo que tenemos en este caso es el dibujito donde se observa la parte alta de la loma, 50 metros, el auto, y como decíamos, solamente el auto interactúa, o en este caso el auto, aquí aparece como carro puesto en la solución que hice, el piso, que es la superficie de la loma, y la interacción con la tierra. Por lo tanto, el paso del inventario de fuerzas también es relativamente simple. Vamos a identificar la masa de este carrito por G, ejercida por la tierra sobre el carro, en este caso, y esta fuerza normal que el piso va a estar ejerciendo, en este caso, sobre la superficie. Acá, obviamente, el modelo, recuerden que lo que uno hace esta modelación es identificar el valor, pero esta normal podríamos suponer que es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre todas las ruedas del auto. O sea, recuerden, en el modelo uno siempre lo lleva al caso más simple, pero la única información que tenemos coherente acá es que esta n, que es la sumatoria de todas las fuerzas, me dan como información que es 4/5 de la magnitud del peso del cuerpo. Entonces, si vamos al paso, dijimos, diagrama de interacción, inventario de fuerzas, tenemos dos fuerzas solamente. El paso número 3, al hacer la predicción acá ya de la aceleración y diagrama de cuerpo libre. Si miramos acá, diagrama de cuerpo libre, la dirección que nos interesa es la dirección vertical, pero justamente en este problema, como estamos preocupados del punto más alto de la loma, cuando el carrito está pasando por el punto que llamábamos el punto P, la dirección vertical está relacionada directamente con la dirección radial. Obviamente la dirección vertical hacia abajo, en ese punto coincide con el radio de la circunferencia que el auto está describiendo. Recuerden que estábamos preocupados del punto cuando pasa por el punto de más arriba. Y la información que disponíamos, ¿cierto? Ahí está dibujado los vectores color verde, la n, y el peso, que esa normal tiene una magnitud que es 4/5 o un 0,8 de la magnitud del peso. Y si nos vamos a la predicción de la aceleración, la única aceleración que va a experimentar al pasar por ese punto,
¿cierto?, es la aceleración en la dirección radial, que en este caso coincide con la dirección vertical. O sea, en este caso, esta aceleración que está en color azul acá, la dirección positiva de la aceleración es la radial hacia adentro, que en este caso coincide con la dirección vertical hacia abajo, y esta sería la aceleración que experimenta el cuerpo debido al movimiento cuando pasa por ese punto. Y dijimos que este movimiento era con rapidez eh, constante, ¿cierto? Pero como es una trayectoria curva, estamos en una loma que tiene 50 metros de radio, en este caso la aceleración es la que llamamos nosotros la aceleración centrípeta o la aceleración radial. Entonces, sí, nos preocupamos de la sumatoria de fuerza, ¿cierto? La única ecuación de movimiento acá que nos interesa para este carro, ¿cierto? El auto que se ve ahí, la aceleración radial, m por a, en este caso sería b cuadrado partido por el radio. Acá recordar, ocupar siempre las unidades con alto cuidado, los metros, para que las velocidades sean coherentes en metros partido por segundo, y nos da que b cuadrado en metros partido por segundo, debería estar expresado ahí, el valor que nos va a salir, la aceleración también, y dividido por 50, que sería el radio en metros. Y al momento de plantear la ecuación de movimiento y reemplazar acá, dijimos que, fíjense que la masa del carro, en este caso, no la conocemos, pero va a quedar como un término que está en toda la fuerza, por lo tanto, se nos va a simplificar en la ecuación, y en este caso, en la dirección vertical, ¿cierto? Si miramos la lámina anterior, la dirección radial, la fuerza que va en favor de la dirección radial es el peso, y en dirección contraria sería la normal. Por lo tanto, al plantear la ecuación ahí, el peso por g menos el dato del problema era que la normal tenía una magnitud de 0,8 o 4 quintos del peso, ¿cierto? MC, la masa del carro por g menos 0,8 por eso, nos queda una fuerza neta o una resultante de 0,2 veces el peso para abajo, y esta resultante o esta fuerza neta va a tener que ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso es el b cuadrado dividido por el radio, como lo habíamos mostrado en la imagen anterior, b cuadrado partido por 50, y en este caso ahí, despejando de esa parte, se nos despeja el valor de la masa, ¿cierto? Da lo mismo, ¿cierto? Están todos los términos, y por ejemplo podríamos deducir que en ese momento la velocidad al cuadrado me da 100, b cuadrado, ¿cierto? Y g multiplicado por el 0,2 por g, me queda 2 por 50, y me da una velocidad de 10 metros por segundo. O sea, en ese momento podríamos deducir que el auto o el carrito estaría pasando ahí como con una rapidez de unos 36 kilómetros por hora, el valor de 10 metros por segundo. Y esto es coherente con el hecho de que la fuerza neta o la resultante tiene que ser en la dirección del movimiento. Ahora, si fuera más grande, por ejemplo, la velocidad con que este cuerpo pasa por ahí, lo que va a pasar es que la normal va a tener que ir disminuyendo para que esta resultante de la fuerza neta de la masa por la aceleración sea cada vez más grande. Y acá podría ocurrir el riesgo, por ejemplo, si es muy grande esta velocidad, que en algún momento el vehículo se separara de la superficie, y es lo que pasa, por ejemplo, de repente en trayectorias de este tipo, cuando un cuerpo pasa por la parte más alta de una curva, de una parte como esta, en este caso es algo, por los números que está acá, desde el radio de 50 metros, por lo tanto relativamente no tan grande la curvatura, pero supongamos un pequeño vehículo en una pista o en la típica competencia de repente de moto o algo, que el cerrito o la loma es relativamente pequeño, obviamente se va a requerir una mayor aceleración al momento de pasar por la parte de arriba, y ahí podría ocurrir que la normal fuera cada vez más chica y podría hasta llegar a separarse de la superficie. Recuerden que cuando hablamos de una normal de contacto, en este caso, es la fuerza que va de la superficie hacia el auto, al carro, pero podría ocurrir que tuviera que haber una normal negativa, y eso quiere decir que tendría que estar como enganchado, tendría que estar como unido a la superficie. Acá simplemente la normal puede ser de contacto, pero la superficie no puede pegar o no puede aplicar fuerza como que tira las ruedas para abajo. Pero para este problema no hay complicaciones, porque para el valor específico que nos dan, ¿cierto? Indican que es 0,8 el peso, y ahí podríamos deducir cuánto era la velocidad. Podríamos haber partido al revés, si hubiéramos tenido el dato de la velocidad, podríamos haber calculado cuánto es el valor de esto. Pero como resumen acá, lo que interesa es que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a este resultante, que en este caso es la aceleración que llamamos nosotros la aceleración radial. ¿Una duda, consulta específica de esto? Y ahora nos queda todavía tiempo para ver dos ejemplos más que están en la otra presentación, que es con la que partí el momento.
Déjenme recompartir la imagen de nuevo. Entonces, espérense un momento que se cargue un momento. Entonces, miremos, ¿cierto? En esta parte, por ejemplo, como decíamos, volviendo a esta presentación que recordaba el tema, lo que teníamos nosotros que ver era que esta sumatoria de fuerza, la fuerza neta, ¿cierto?, es igual a la masa por la aceleración, y en este caso, estábamos trabajando con todos estos pasos, que ya vimos los dos ejemplos, el del péndulo cónico, y en el caso reciente del carrito que pasaba por la parte de arriba de la loma, y el paso de la predicción de la aceleración acá se refería a la aceleración de tipo radial o la aceleración centrípeta. Y si analizamos, por ejemplo, algunos ejemplos, algunos casos distintos, este movimiento del péndulo también es un movimiento, el péndulo que vimos recién nosotros era un ejemplo de algo que giraba en una trayectoria como una circunferencia, pero miraba desde arriba o desde abajo era una circunferencia y describía una trayectoria que llamábamos un péndulo cónico. Pero el tradicional péndulo que uno conoce siempre, o uno lo puede simular con cualquier elemento, cualquier cuerda y una masa que tenga en el extremo, es lo que se llama habitualmente el péndulo simple. Y este es un movimiento que, a diferencia del otro, no es periódico, o sea, perdón, no es constante la rapidez, porque el péndulo se va a comportar, ¿cierto? Si acá lo alcanzan a ver el péndulo, básicamente, si me ven, lo estoy mostrando, es como esta imagen que acá tiene ahí se ve un poquito mejor, pero podríamos suponer que es un elemento que tiene un movimiento que va a ser periódico, porque acá si uno se ve, no nos vamos a meter en esta parte del curso, pero si uno se pone a calcular la dinámica del cuerpo y todas las ecuaciones, el periodo depende claramente, lamentablemente llega mucha luz por atrás, pero el periodo va a depender claramente del largo de la cuerda. Si yo tengo una cuerda más chiquitita, el periodo tiende a ser, una cuerda más corta tiende a ser más pequeño, ¿cierto? Demora menos en cada movimiento. Y lo que queremos ver nosotros es como una simulación o una modelación de esto. ¿Qué pasa cuando yo tengo en algún momento cualquiera del movimiento? Acá claramente uno, por energía, también podríamos deducirlo más adelante, que el mayor valor de la velocidad va a ser cuando pase por el punto O que está indicado ahí, que es el punto más bajo, y va a llegar a algún valor extremo donde se va a detener y va a volver, ¿cierto?, por efecto de la fuerza que va a estar actuando, la fuerza peso específicamente, que es la que va a tender a hacer que esto tenga una aceleración tangencial y que vuelva a pasar nuevamente por ese punto con la mayor rapidez, después se va al otro extremo y va y vuelve durante todo el tiempo. Entonces, queremos ver para un punto cualquiera, ¿cierto? Y me están dando como datos que, por ejemplo, en el punto más bajo, la rapidez, ¿cierto? Es v sub 0, el punto O, y en un punto que tenga un ángulo θ cualquiera, que un ángulo relativamente pequeño con la vertical, ese es el ángulo θ ahí, la cuerda tiene un largo L, va a tener una rapidez v sub s, y la idea es cómo modelar esto, cómo podemos nosotros llevar esta misma idea del modelo para calcular, por ejemplo, acá, cuál es la fuerza que ejerce la cuerda sobre las masas en las dos posiciones que están siendo mostradas. O sea, aplicar el modelo dinámico, sumatoria de fuerza igual a la masa por la aceleración del cuerpo, pero para los dos puntos, obviamente, uno de esos es el punto de abajo y el otro un punto que está formando un cierto ángulo con la vertical y tienen valores distintos de velocidad. Acá obviamente no puede ser el mismo porque va a llegar un momento que se va a detener y después se va a devolver. Pero cuando pase de vuelta, si no hay pérdida de ningún tipo de energía, si esto continúa, debería ser la misma rapidez cuando pase de vuelta por el mismo punto, que esté básicamente a la misma altura. O sea, siempre que pase por el punto más bajo, vamos a suponer que tenemos la misma magnitud de velocidad, que sería la máxima. Entonces la idea es construir el modelo, y básicamente la pregunta, como decía acá, era encontrar cuál es la fuerza ejercida por la cuerda, ¿cierto? En las posiciones más bajas y en la posición S, en las dos posiciones que están siendo mostradas ahí. Entonces déjenme compartir acá nuevamente una solución para que la veamos.
Ya, denme un segundo para... Entonces, déjenme compartir. Acá también tengo unas imágenes que después se las voy a compartir con vía correo para que las puedan ver más en detalle, pero entonces, si vamos a la imagen que estoy mostrando ahí, ¿cierto? La situación del péndulo es lo que llamamos en este caso el péndulo simple, y los dos puntos que nos interesan acá es cuando el cuerpo está en una posición que pasa por el punto más bajo, dijimos con velocidad que no era constante, la magnitud ni la dirección, porque va a ser mayor cuando pasa acá abajo, va a ir disminuyendo a medida que suba, hasta que se va a parar en algún punto y después se va a devolver. Pero específicamente si miramos dos momentos, cuando se está moviendo en esta dirección, acá va horizontal, justo en el punto más bajo, y acá ya formando un ángulo que dijimos era teta, que formaba con la horizontal, y una magnitud de su S, pero como siempre dijimos, en las trayectorias circulares, en este caso la velocidad es perpendicular a la trayectoria, que en este caso es una parte de una circunferencia. Entonces nuevamente si nos vamos a los pasos desde el diagrama de interacción en adelante, también bastante simple, la masa M ahora es el único elemento que interactúa físicamente en contacto en cualquier punto, esto es válido para cualquier posición del movimiento, con la cuerda a través de la interacción de contacto y con la Tierra a través de esta interacción de tipo gravitacional, que es la que provoca el peso. Y si tenemos el inventario de fuerza en este caso, vamos a tener el inventario, la fuerza-peso y la tensión de la cuerda, que es la que va a estar actuando en cada uno de los puntos, pero con valores distintos. O sea, acá vamos a hacer como un problema en paralelo, pero para los dos momentos que nos interese del movimiento. Entonces, si nos vamos, ya dijimos paso de diagrama de interacción, inventario de fuerza, es común para los dos puntos, pero ahora si separamos los dos puntos en los pasos desde el diagrama de cuerpo libre y la modelación, si nos preocupamos del primer punto, que sería el que está abajo, cuando pasaba por la posición en el punto O, que tenía una posición, la cuerda estaba completamente vertical, pero el carrito, o sea, perdón, la vasita aquí tiene una masa, una velocidad p sub 0. Nuestra predicción de la aceleración junto con el diagrama de cuerpo libre sería lo que estoy mostrando acá en la imagen. Ahí se ve un poco brillante, pero espero que no sea tan complicado. Entonces, tienen la aceleración en dirección radial, en la misma dirección de la cuerda, y la magnitud, si conocemos que en ese punto la cuerda tiene el largo L, que es constante, y la velocidad es v sub 0, un valor en metros partido por segundo, sería la aceleración radial v0 cuadrado partido por L, y tendríamos una sumatoria de fuerza en la dirección radial, y tiene que ir positiva nuestra predicción hacia adentro, en este caso hacia arriba, la dirección que está la cuerda, y tendríamos que la tensión tiene que ser mayor que el peso en este caso para que el sistema pueda experimentar o tenga esa aceleración de tipo radial. O sea, en este caso la tensión de la cuerda no es igual al peso, porque ahí estaríamos en un caso específico que el sistema esté en equilibrio. Pero acá, como la fuerza neta tiene que ir en dirección radial, la tensión menos el peso tiene que ser igual a la masa por esta aceleración. Y si conocemos, obviamente decíamos el valor de la velocidad y el largo ya es un valor conocido, en metros partido por segundo al cuadrado, y nos damos cuenta que la tensión acá tiene que ser más grande que el peso, y el factor de diferencia es este término, el m v0 cuadrado partido por l. O sea, claramente acá, mientras más grande, por ejemplo, sea la velocidad, más grande es el valor que va a tener la tensión. Ahora, si nos fuéramos un caso bien particular y dijéramos, ¿qué pasa cuando este cuerpo está en equilibrio? La velocidad P sub 0 fuera 0, por ejemplo, que simplemente yo tuviera la cuerda con la masa colgando en equilibrio sin moverse, obviamente volvemos al problema que el modelo también es válido, tendríamos aceleración 0, y ahí diríamos que la masa por G es igual a la tensión. Pero acá se requiere que, en todo, como hay una velocidad distinta de 0, obviamente hay aceleración y la tensión es más grande. Este término, perdón, estaba cerrando la ventana, este término de diferencia, ¿cierto?, es producto de la velocidad de la aceleración radial. Ahora, fíjense que en este punto no hay tanta complicación, porque todo ocurre en la dirección vertical, el peso es vertical hacia abajo y la tensión es vertical hacia arriba, pero la dirección radial coincide junto con eso. Pero ¿qué pasa en el punto que es un poquito más complejo? El otro punto, cuando ya el cuerpo se está moviendo, ha pasado por el punto más bajo y va subiendo, por ejemplo, en el punto que llamamos punto S, donde está formando un ángulo θ con la dirección vertical. Es un ángulo que podríamos estimar 20, 30, supongamos en esa imagen que estábamos mostrando, 20 grados,
Entonces acá el derrame de cuerpo libre ya no es, como en el anterior, solamente vertical y vertical coincidiendo con lo radial, sino que la fuerza de tensión va a ir siempre en la dirección de la cuerda, como está mostrado acá, en ese punto, y la fuerza peso va a ir siempre en la dirección vertical, por lo tanto, vamos a tener este diagrama de cuerpo libre o el mismo diagrama descompuesto, ahora en función del ángulo que esto forma con la vertical. Este ángulo llamamos ángulo teta. Si este ángulo teta es el que aparece ahí, acá esta componente del peso es la componente que va a llevar el mg seno. Estos equivalentes, recuerden, muy parecido a lo que vimos en los péndulos, o sea, en los planos inclinados cuando había una masa, y este ángulo teta, en el caso del plano, lo medíamos como el ángulo de inclinación respecto a la horizontal, pero acá sería simétrico lo que estaría pasando como el ángulo que esto tiene respecto a la vertical. Por eso, al hacer la descomposición acá de la fuerza peso, este valor del mg iría vertical, el teta se repite para allá, y el término que queda en la dirección de la cuerda, pero en dirección contraria, es el mg coseno, y el término que queda en la dirección perpendicular a la cuerda, que en este caso de nuestro movimiento va a coincidir con las direcciones radial, la que tiene la tensión y el mg coseno, y la dirección tangencial es la que va a estar la otra componente del peso, que es la mg seno. Como comprobante, uno puede darse cuenta que, por ejemplo, si teta vale 0, estaríamos volviendo al problema del punto de abajo, y en este caso esta componente no existe, y esta componente sería el mg completo. O sea, este modelo que estamos viendo para este punto, también podríamos extenderlo al caso anterior, con la particularidad que ahí el teta sería igual a 0. Pero ¿cuál es la diferencia con el punto anterior? Que en el punto de abajo no había una fuerza neta o una componente en la dirección tangencial. Por lo tanto, justo en ese punto era cuando tenía solamente aceleración radial. Y dijimos que en el movimiento de ese péndulo, en el punto de abajo, es cuando experimenta la mayor velocidad. Y eso es porque llega el momento de la mayor rapidez porque está más bajo, y de ahí en adelante va a comenzar a frenar cuando pase para el otro lado. Por ejemplo, si este cuerpo cuando pasó por aquí venía con la máxima velocidad, pero apenas pasa, esta componente empieza a crecer y va a provocar que este cuerpo vaya a tener ya a una aceleración tangencial contraria a la velocidad, que va a hacer que este sistema se mueva un poquito, pero después de un cierto tiempo se detenga cuando llega a velocidad cero, pero cuando se pare ahí no se va a quedar en reposo, sino que va a hacer la vuelta, porque ahora la aceleración va a estar a favor de la dirección del movimiento, a favor de la dirección de la velocidad, me refiero a la componente tangencial, y va a hacer que esto ahora aumente hasta que llegue al punto de abajo, y después va a pasar lo mismo, pero en dirección opuesta. Va a empezar a frenar hasta que se pare y después se devuelva. Por eso podemos hablar que esto es un movimiento de tipo periódico, también lo vamos a conocer como un movimiento de tipo oscilatorio, ¿cierto? Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos sistemas como un resorte unido a un cuerpo que, mientras pase por una posición de equilibrio, llega al máximo, cuando se comprima o se estire, se detiene y está todo el tiempo haciendo un movimiento que es repetitivo y que tiene un cierto periodo. Pero acá lo que nos va a interesar, como decíamos, es la modelación del punto de vista de la sumatoria de fuerza, y en la dirección radial nos queda una resultante de la tensión, en este caso, eh, y la componente del peso, y en la otra dirección la componente del mg0. Entonces, si miramos en este caso, ¿cierto?, la sumatoria de fuerzas, estamos preocupados, ¿cierto?, dijimos de este punto, para el punto anterior ya habíamos resuelto el problema, donde nos daba que la tensión era el mg más el término mv0 cuadrado partido por L cuando pasaba por el punto más bajo. En este caso, tenemos que plantear la misma sumatoria de fuerzas, pero en las dos direcciones. En este caso acá, la dirección radial, dijimos, era la que estaba en la tensión de la cuerda, cuando formaba un ángulo teta con la vertical. Nos quedaría la tensión menos el mg coseno, igual a la masa por la velocidad al cuadrado partido por L, la velocidad que tenga en ese punto, ¿cierto? Porque recuerden que acá la velocidad va cambiando según el punto en el cual esté pasando el movimiento. La aceleración, dijimos, era tangencial, también era variable, dependiendo del ángulo. Por lo tanto, para un punto específico, con que este ángulo sea teta y tenga velocidad v sub s, el término de la tensión queda bastante parecido al caso anterior, pero con la diferencia que la componente peso no es el peso completo, sino que es solamente una parte que depende del coseno del ángulo. En el punto particular de abajo, recuerden que el teta era 0, y este término hubiera quedado la misma expresión, mg, y el término de acá, la velocidad al cuadrado partido por L. Pero cuando está en un punto con un ángulo distinto, ya es una componente nomás del peso la que va en la dirección de la tensión.
Y la suma de fuerzas tangenciales, en este caso, en la otra dirección, la única fuerza que hay es la componente peso, y en este caso, esto nos daría una sumatoria de fuerzas mg seno igual a la masa por la tangencial, y lo que les comentaba antes, en los puntos, en cualquier punto que este péndulo forme un ángulo θ con la horizontal, va a estar, o sea, perdón, con la vertical, va a tener una aceleración tangencial que depende del seno de este ángulo. Y si ustedes ven este término, cuando está en la posición vertical, cuando pasa por el punto más bajo, no tiene tangencial porque el seno sería 0, y el mayor valor va a ser cuando llega al punto más al extremo, cuando llegue más lejos de ese punto, que va a ser el momento que se detenga momentáneamente el mayor valor del seno del ángulo, y de ahí en adelante el cuerpo se empieza a devolver. O sea, podemos decir que el cuerpo frena durante todo el tiempo que va subiendo, se para y se devuelve, acelera, en el sentido que aumenta la rapidez, y cuando pase de nuevo por el punto de abajo, ahora cambia todo al otro lado las direcciones de la fuerza, ¿cierto? Acá estamos mirando un punto que está hacia la derecha, si fuera un punto hacia la izquierda nos cambiaría un poco las direcciones tangencial en la dirección contraria y la radial también para adentro, y la aceleración cambiaría, ¿cierto? La tangencial cambiaría de dirección. Y eso va a hacer que el sistema vaya y vuelva y se genere este movimiento, ¿cierto? En la dirección el movimiento circular con rapidez variable. Entonces, esta es la idea, ¿cierto? Este es un poco este caso o este ejemplo de la dinámica para este péndulo o para este movimiento de tipo circular. Y vamos a alcanzar a ver, si tenemos 5 minutos para ver un último ejemplo de aplicar también, ¿cierto?, estos dos, en esta misma presentación de dinámica de movimiento circular. Este es el problema que estábamos viendo recién, ¿cierto? Hay dos problemas de aplicación, ¿cierto? Cualquier duda de este lo vemos después, porque este es bastante más simple, no lo tengo resuelto acá, pero, por ejemplo, este es un caso de un niño que estuviera en un juego mecánico y que está girando en un tambor. Esto es el sistema equivalente a lo que pasa en una lavadora, pero aquí obviamente ya a una escala más grande, que hay un niño que esté girando con una velocidad angular constante, y también acá se va a requerir que haya una fuerza en la dirección radial que lo mantenga en la trayectoria. Esto es lo equivalente a que si uno mira una lavadora desde arriba con tambor vertical, cuando está, por ejemplo, en el proceso centrifugado, la ropa está pegada al borde porque se requiere que haya una fuerza de la pared en la dirección normal que mantenga esto en la trayectoria circular. Y en este caso, este juego, por ejemplo, el niño experimenta una aceleración radial, si la miramos acá en este monito, en la dirección apuntando hacia el eje, y por ejemplo acá deberíamos llegar a la conclusión que verticalmente tiene que estar unido a la superficie para que no se caiga, porque está con los pies, suponemos, separados del piso, una componente que anula el peso, pero la componente radial debería ser igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Cierto? Ahí no vamos a hacer el modelo porque es bastante simple, pero la masa de la persona, la velocidad angular, si conociéramos, por ejemplo, cuál es el periodo que tiene este juego al momento de girar, y el radio, obviamente, la distancia respecto al eje. Pero el que me interesa que veamos en detalle acá, ¿cierto?, es este que tiene dos puntos distintos y que también se refiere a un juego mecánico y que habla de una persona. ¿Qué pasa cuando está jugando, por ejemplo, ahora en una rueda vertical? Y en este caso, esta rueda tiene una trayectoria con rapidez angular constante, pero la idea es comparar cuáles son las situaciones, ¿cierto? O cómo sería la aceleración si tuviéramos que comparar el punto S con el punto P, cuánto sería la fuerza que, por ejemplo, el asiento estaría ejerciendo sobre la persona en el punto P y en el punto S. Entonces, si miramos estos dos casos, fíjense que la dinámica del problema es bastante similar a los casos anteriores. Un problema de cinemática, de movimiento circular, pero que tiene en distintos puntos fuerzas que actúan y además tiene una aceleración radial que no es la misma en los dos puntos porque esto es el punto de abajo y esto, por ejemplo, es un punto que está justo a la misma altura del punto E, que sería donde está el eje de rotación. Entonces la pregunta es, ¿cómo comparamos los dos casos tal como vimos en el problema del péndulo? Compartimos una imagen y con esto ya vamos a finalizar. Recuerden que también esta imagen después se la hace en vivo, entonces ahí también me sale la foto un poquito con... Entonces, fíjense que nuevamente como en el problema anterior, recuerden que el niño girando en la rueda en el punto de abajo y en el punto del lado,
La única opción o la única interacción de contacto que tiene el niño con la rueda es a través de la fuerza de contacto con el asiento. Ahí, obviamente, la rueda para nosotros es la rueda gigante que es la que está girando. Tiene fuerza de contacto con el asiento y el peso con la tierra en la dirección vertical siempre. Vamos a tener entonces la fuerza de la rueda sobre el niño y el peso en la dirección vertical. Y si analizamos los dos puntos en detalle, por ejemplo, el punto P dijimos que era el punto más bajo, ¿cierto? Cuando pasaba por la posición más baja del movimiento en la dirección, en el movimiento que está en la rueda vertical. Y esto es lo mismo que pasaba con el péndulo en el punto más bajo. Experimenta una aceleración hacia arriba en ese punto y nuestro teorema de cuerpo libre sería la fuerza, el peso, la aceleración para allá. Y si planteamos ya las ecuaciones de movimiento, fíjense que acá la única ecuación que importa es la dirección radial. La sumatoria de fuerza igual a m por a, y por ejemplo, la fuerza tendría que ser igual al peso más la masa por la aceleración, que en este caso, en el péndulo la definíamos en función de la velocidad al cuadrado partido por L. Acá ocupamos el omega cuadrado, que es el dato que tenemos como del periodo, o sea, de la rapidez que está girando la rueda de este juego, el omega cuadrado multiplicado por el radio. O sea, nuevamente nos damos cuenta que esta fuerza no puede ser igual al peso, tiene que ser mayor para que este cuerpo pueda tener una aceleración en la dirección que me interesa, que es la dirección radial. Este punto, ¿cierto? Bastante simple porque todo ocurre abajo y en este caso, a diferencia del péndulo, no hay una aceleración en ninguna parte en la otra dirección. Y si nos vamos ahora al punto del lado, que era cuando pasaba por el extremo al lado derecho, ¿cierto? Recuerden el punto S, en este monito era la posición cuando pasa por acá, cuando está girando con rapidez angular constante, igual la rueda. Ahora tenemos que preocuparnos de, en nuestra predicción de aceleración, que ahora la aceleración va para el lado, ¿cierto? En el punto de abajo era para arriba, pero ahora iría para adentro, apuntando hacia el punto E, y en esta dirección vamos a tener el peso verticalmente, pero la fuerza que está ejerciendo la silla sobre el niño va a tener dos componentes. Acá no podemos decir que la fuerza solamente es como que el asiento le hace fuerza al niño verticalmente, porque no tendríamos nada en la dirección radial para poder tener esta aceleración. Entonces, en este caso, claramente la fuerza que la silla está haciendo al niño hay que separarla en dos componentes y nos va a quedar una componente vertical que lo que se encarga esta componente es mantener el equilibrio desde el punto de vista del peso, ¿cierto? O sea, verticalmente es como que el niño estuviera sentado y la silla estuviera en reposo, por ejemplo. Esta fuerza vertical es igual al peso. No hay aceleración en esta dirección porque se indica en el enunciado que el omega es constante. A diferencia del péndulo anterior, que el péndulo, mientras se movía en la dirección, en una posición que no fuera la vertical, iba a estar frenando porque había una componente del peso que influía. En este caso, estamos obligando a que gire con rapidez constante. Por lo tanto, la componente vertical anula el peso y la componente radial es la que va a ser igual a la masa por el omega al cuadrado multiplicado por el radio. O sea, la fuerza neta en este caso sería la que va en esta dirección y es producida por una componente de la fuerza que le hace la silla. La otra componente permite que el sistema se mantenga verticalmente en equilibrio, y esto es válido solamente en este punto. Si tuviéramos que mirar un punto que estuviera con un ángulo cualquiera, obviamente tendríamos que identificar ahora una componente que iría en la dirección radial, pero con un ángulo no horizontal, y otra componente tangencial, por ejemplo. Pero para el punto específico de acá, ¿cierto? Este sería el diagrama más adecuado para hacer esta deducción de la, ¿cierto? De la fuerza que actúa. Y por ejemplo, si en este caso particular eh, tuviéramos 10 vueltas por minuto, supongamos que fuera una velocidad en RPM, recuerden, 10 vueltas por minuto, quiere decir que tendría 6 segundos de movimiento de periodo, o sea, eso se demoraría cada vuelta completa que el niño con la rueda esté girando. El omega lo obtenemos como 2pi partido por el periodo, ¿cierto? Ahí tendríamos un valor aproximado para la velocidad angular. Y, por ejemplo, si quisiéramos tener, o tener una estimación en cuanto a comparados con el peso, cuántos serían los valores de la fuerza, por ejemplo, para estas condiciones, en la dirección de la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? La aceleración sería omega al cuadrado, o sea, 2pi partido por 6 al cuadrado. El radio, en este caso, se indicaba que era de 4 metros, el radio de la rueda. Por lo tanto, nos daría un factor 4,4 multiplicado por la masa del niño que está
en la silla, y si lo comparáramos con el peso, dijimos que el peso tiene un valor de m por g, o sea, 10 multiplicado por m. Obviamente, si la masa aquí uno la mete en newton, o sea, perdón, en kilo, estas fuerzas de inmediato, la aceleración al g en metros partido por segundo al cuadrado me quedarían en newton. Entonces, por ejemplo, en este caso, con un radio de 4 metros, con un periodo de 6 segundos, la componente que se requeriría en la dirección radial sería un valor de 4,4 multiplicado por la masa en dirección radial, y es lo que permitiría que pudiera estar girando en este movimiento de tipo circular. Y la otra componente igual al peso. Y si lo hubiéramos comparado con estos mismos números para el punto de abajo, recuerden que era el punto cuando pasaba por la parte más baja de la rueda, ahí dijimos que las dos componentes quedaban en la dirección, o la aceleración y la fuerza iban todas en la dirección radial, y ahí, por ejemplo, la fuerza hubiera tenido numéricamente un valor de 14,4 m, donde estaba dado por el 10 m, que sería el peso, pero esta, como dijéramos, componente que aparece por la aceleración, ahora estaría apuntando en la misma dirección de la aceleración, la fuerza que actúa la silla, y ahí tendríamos este valor, ¿cierto?, de 14,4, más grande obviamente que el peso, dijimos, porque estaba en esta trayectoria de tipo circular. Entonces, bueno, esta es la idea, ¿cierto?, estos dos ejemplos que hemos visto hoy día, haciendo un paseíto por la dinámica del movimiento circular. Recuerden, la modelación es la misma serie de pasos que para los movimientos donde hay movimiento en dirección solamente un plano inclinado, en sistemas con poleas, ¿cierto? Pero siempre llegamos al paso o a la modelación para plantear las ecuaciones, hacer la predicción de la aceleración y finalmente